Estamos en la segunda sección, no olvidemos, estamos en esta parte, estamos aquí en el primer ciclo de conversaciones. Con este capítulo terminamos con la conversación entre Elifaz y Job, y luego vamos a ver la conversación entre Bildad y Job, y luego por último Zophar y Job. Entonces los tres amigos van a estar hablando con Job, Job les va a estar respondiendo, y así se convierte en el primer ciclo. Luego viene un segundo ciclo, un tercer ciclo, son tres ciclos en realidad de conversaciones, y en cada una de esas conversaciones, pues Dios se está manifestando de muchas maneras en la vida de Job, y él sigue defendiendo su posición de que pues su vida ha sido íntegra delante de Dios, aunque sus amigos de alguna manera buscan que rastree, vamos a usar esa palabra, que Job rastree su vida porque tal vez le ha fallado en algún punto al Señor, en algún pecado le ha fallado al Señor. Bueno, vamos al capítulo 7, ahí estamos con la conversación de Elifaz con Job en esos capítulos, y ahora vamos a ver aquí, los capítulos 6 y 7 tienen que ver con las expresiones de un desesperado. Job está desesperado. Todavía en el capítulo 7 encontramos esa desesperación porque él está sufriendo mucho a causa de la enfermedad que él está padeciendo, ¿sí? Entonces vamos a ir al capítulo, primero vamos al capítulo 6 para que veamos lo que sucedió en la primera parte de su conversación. Capítulo 6, hay una primera petición, les pide de que le tengan consideración por causa de sus malestares. Luego hay una segunda petición, hay una confesión de abatimiento, él se siente que ya está derrotado. 4, reproche a sus amigos, les hace ver que en lugar de apoyarle le están llevando la contraria. Y en el punto número 5 hay un clamor de Job porque se siente muy desesperado. Pero ahora vamos a ver el capítulo 7, ahora vamos a ver qué vamos a encontrar en este capítulo 7. Vamos a encontrar igual la fatiga de Job. Job se siente muy cansado. Hay una cosa muy especial que aparece en este capítulo. Pareciera que nada más han pasado unos cuantos días, pero Job nos hace ver que han pasado ya meses de enfermedad, meses de sufrimiento, meses de estar soportando una situación horrible en su salud y también en su situación espiritual y emocional. Entonces no solamente de días, 3-4 días, una gripe como la que me está pasando, 2-3 días y ya se nos va, bueno, 4 días, una semana máximo. Pero Job está sufriendo por meses, y entonces él ya se siente fatigado. En el punto número 2 vamos a ver también otra petición que más hace Job. Pero esa petición ya es hacia Dios, ya no es hacia sus amigos, sino hacia Dios. En el punto número 3, expresa su amargura, de cómo se siente, cómo le está viviendo todo ese pesar tan tremendo, y termina con una segunda petición igual, pero es una petición hacia Dios. Entonces vamos a ver, en estos 21 versículos del capítulo 7, vamos a ver estas 4 cosas. Vamos a empezar con la primera. Vamos a los versículos del 1 al 6. Por favor, leamos todos juntos los versículos del 1 al 6 del capítulo 7. A ver, todos juntos. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel herida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Ahora, por favor, veamos en el versículo. Vamos a, por favor, en el versículo. Ay, donde dice de los meses. 4.
En el 3, perdón. En el 3. Dice, así he recibido meses de calamidad. Meses de calamidad. Bueno, entonces vamos a ver aquí, por favor, veamos esto. El primer versículo. Hay una palabra rara. Hay una palabra como que no utilizamos. ¿Ustedes saben utilizar esta palabra? No, ¿verdad? Esa palabra no la utilizamos, aparece en el versículo 1. ¿Qué significa esa palabra? Brega. La palabra brega, el diccionario de la lengua española dice que significa trabajo afanoso. Pero también significa esta palabra la situación de un soldado que cumple sus funciones pero con mucho trabajo. ¿Cómo es el trabajo de un soldado cuando tiene que ir a la guerra, cuando tiene que ir a cumplir su misión dentro del ejército? ¿Le es fácil al soldado? No, porque a veces tiene que sufrir el frío, el calor, lluvias, pasar hambre, tiene que ir a las montañas, a veces no encuentran qué comer y él tiene que sufrir mucho. Bueno, esa es la idea. La palabra brega significa la idea de que algo está pasando y está sintiéndose mal Job, ¿sí? Por eso dice, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? ¿Qué acaso la vida del hombre no es difícil, no es pesada? Y si es pesada para el hombre en el sentido común, mírenme a mí, estoy en una peor condición, estoy peor. Si todo hombre sufre, yo estoy peor. Y dice en el versículo, fíjese bien, en el versículo 1, en la segunda parte, dice, y sus días como los días del jornalero. ¿Por qué está utilizando la palabra jornalero? En el versículo 2 aparece siervo y también aparece otra vez la palabra jornalero. ¿Por qué? Porque el trabajo de los jornaleros en la antigüedad era muy pesado. En la antigüedad no había semana inglesa, no había sábados de reposo o domingos de reposo. Era trabajar todos los 7 días y empezando desde el amanecer, desde antes de que saliera el sol hasta el anochecer. De veras que era un trabajo pesadísimo. Bueno, así se siente Job. Pero fíjense bien, hermanos, lo que dice en el versículo 2. Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, si el jornalero estaba esperando que le llegara la noche para descansar, Job estaba en peor situación. Job estaba en una situación desesperada. Porque no era solamente el esperar el reposo, sino cómo poder reposar en la noche estando enfermo. Y ustedes saben que hay enfermedades que en la noche se ponen más difíciles. Uno no puede dormir y uno se levanta y anda como zombie, anda de un lado para otro porque esa enfermedad no nos deja dormir. Así se sentía Job. Fíjense bien, hermanos, lo que dice acerca de su enfermedad. Vamos al versículo 3. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. La palabra trabajo aquí más bien debe traducirse por aflicción. Dice, y noches de aflicción me dieron por cuenta. Esa es la aflicción que tenía Job. Versículo 4. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. ¿Sabe qué quiere decir esta palabra de Job? Significa que le han salido muchos brotes en su cuerpo con mucha pus. Y entonces se siente así, pero se siente horrible en lo que él está viviendo. Sus costras se le han hecho duras y cuando se le caen o él se las rasca, ¿se acuerdan que con una teja, ¿no? se rascaba? Pues resulta que le salía la pus y le quedaba la carne viva. Entonces ese sufrimiento era muy tremendo para Job. Dice en el versículo 5, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Es decir, que hasta yo mismo me espanto de cómo estoy, ¿sí? De la enfermedad que él tenía. Entonces, era una situación muy, muy grave. Y esto le hacía sentirse muy fatigado, muy cansado. Ya no sabía ni qué hacer, ¿sí? Porque llegaba el día y era de estar sufriendo los dolores. En la noche no podía descansar
y era un agotamiento tremendo, ¿sí? Porque pasaba noche tras noche, día tras día, y no podía descansar de una manera correcta. ¿A algunos de ustedes les ha pasado, hermanos, de no poder dormir por varios días? Sí, hermano, ahí se siente horrible, hermano, se siente horrible. De verdad, es desesperante no poder dormir. Pues así estaba el pobre de Job, en esa expresión. Por eso se sentía ya agotado, se sentía mal. Hace años me dio la depresión y resulta que yo andaba caminando como desesperado para tratar de que mi cuerpo se cansara y poder dormir, pero no podía dormir, no podía hacerlo. Así estaba Job, así tan agotado, ¿sí? Entonces Job está diciendo a sus amigos, pues entonces ven en qué condición estoy. Traten de comprender un poquito mi situación, ¿sí? Porque ellos, no olvidemos que Elifaz le había dicho, no, es que dentro de ti hay algún pecado y algo está mal delante de ti, y mejor yo te recomiendo, acuérdense que el consejo que le da Elifaz, busca a Dios, entrégate a Dios y acepta la disciplina de Dios. Pero no era el problema ese. Aunque lo que está diciendo Elifaz es algo correcto en el sentido de alguien que sí le ha fallado a Dios, pero no es en el caso de Job, ¿sí? Entonces había mucho cansancio en la vida de Job, ¿sí? Veamos aquí. Job anhelaba descanso, un profundo descanso. Él quería dormir plácidamente, dormir por horas o por algunos días, dormir para descansar correctamente, pero no llegaba. Pasaban meses de calamidad, estaba lleno de inquietudes. Vean ustedes en el versículo 4 lo dice, y se sentía muy enfermo. Entonces todo eso le provocaba un tremendo agotamiento, le provocaba esa fatiga, ¿sí? Miren qué cosa tan tremenda. Dice en el versículo 7, vamos ahora aquí, versículo 7, vamos a la siguiente parte. Versículo 7, todos juntos. Acuérdate de que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver de mí. Ahora aquí viene la primera petición en este pasaje, pero es una petición hacia Dios, es una oración hacia Dios. Le está diciendo al Señor, Señor, acuérdate ya de mí, mira qué condición. ¿Te puedo servir? ¿Te puedo ser útil? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Puedo trabajar en alguna obra en la condición en que esté, Señor? Mira, ¿para qué me tienes de esta manera? Vamos a ver todo lo que dice en esta petición, por favor. Versículos del 7 al 10, todos juntos. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijaré en mí sus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Mira, Señor, ya mejor termina con mi vida, porque no te puedo servir, no puedo hacer nada por ti. Además, mi vida es bien frágil, mi vida es breve. No vale la pena que sigas poniendo tu mirada en mí, porque tarde o temprano me voy a ir. Fíjense bien en el versículo 8. Dice, los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. El día que tú quieras, ya me voy, pero ¿por qué no lo haces de una vez? Mira en la condición en que estoy. ¿Sí? Mira los gusanos, como decía joven en la primera parte. Mira los gusanos de mi cuerpo. Mira cómo estoy físicamente. ¿Te puedo servir de esa manera? ¿Puedo hacer algo por ti? Mejor, Señor, dame la muerte y se acabó. Y ya, de esa manera terminamos, ¿sí? Veamos aquí, dice aquí en esta petición, la brevedad de la vida de Job. La vida es un soplo. Y cuando se dice que es un soplo, ¿qué es eso? Que se va rápido, bien rápido. Un soplido, ¿cuánto tarda? Un segundo, ¿verdad? Así es la vida, en un 2 por 3 pasa. Y luego dice, pronto deja de ser la vida es como una nube, dice en el versículo 9, la nube que de momento aparece y luego se desvanece, así es la vida, y luego nunca se volverá a la casa. Entonces, mira, Señor, yo ya mejor quiero estar contigo, o ya dame la muerte, porque en la condición en que estoy yo no tengo reposo, ya no tengo
ya no tengo la satisfacción de poder servirte, no tengo nada a favor para poder hacer cosas para ti, estoy lleno de enfermedad, mira, mejor de una vez, llévame, ¿sí? No olvidemos que hubo hombres en la Biblia que pidieron al Señor la muerte, como en el caso de Elías, ¿se acuerdan ustedes? Es un ejemplo. Pero así está, es una petición que le hace Job. Claro, Dios tenía un propósito. No olvidemos que Dios tiene un propósito muy especial. Y si Job estaba sufriendo aquí, es que Dios iba a cumplir ese gran propósito. Job no lo entiende, pero Dios está trabajando en él. Bueno, ahora vamos a ver aquí esta situación. En el versículo, por favor, vamos al versículo 9. Dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Esta es la primera vez que aparece la palabra Seol en el libro de Job. La palabra Seol tiene varios significados en el Antiguo Testamento, ¿sí? Veamos, por ejemplo, ahí en la presentación, la palabra Seol significa un estado donde en la muerte ya no se tiene memoria de nada. Eso es lo que se pensaba en el tiempo del Antiguo Testamento. También significaba que era el sepulcro, era la tumba. Ir al sepulcro era ir al Seol. Sí, otro significado es que es el lugar también de condenación. O sea que hay varias interpretaciones en el Antiguo Testamento, pero en el libro de Job casi más bien lo que representa es sepulcro, ir a la tumba propiamente, ¿sí? Aparece 8 veces la palabra Seol. En el Nuevo Testamento, la palabra Seol, que es una palabra hebrea, se traduce por Hades, que es una palabra griega, y la palabra Hades ahí sí significa el lugar de la condenación eterna. Recordemos la historia del rico y Lázaro. ¿A dónde fue el rico? Fue al Hades. ¿Y qué le estaba pasando ahí? Estaba siendo atormentado, que hasta le dice a Abraham, el rico le dice a Abraham que mande a Lázaro, que le dé un poco de agua, ¿sí? Pero ya no es posible, ¿sí? Entonces ahí el Hades, en el Nuevo Testamento, el Hades ya significa otra cosa, significa el lugar de condenación. Bien, aquí en el libro de Job, vuelvo a repetir, significa la palabra sepulcro, y aparece 8 veces, ahí están los versículos, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver aquí, la amargura de Job. Vamos a los versículos que van desde el 11 al 16. ¿Cómo era el estado emocional de Job? Vamos a ver los versículos del 11 al 16. Todos juntos vamos a leer, del 11 al 16. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar como un monstruo marino para que me ponga en su guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi carne dará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. Hasta ahí nada más, hasta el 16, ¿sí? Fíjense bien, hermanos, en el versículo 14 dice, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Job sentía que Dios lo estaba asediando hasta en los sueños, porque en los sueños tenía pesadillas de lo que le estaba pasando o lo que le iba a suceder en el futuro, de estar mal delante de Dios. Tenía eso, y Job le atribuye de que Dios lo está asediando y le está haciendo sentir mal. Pero todo eso es a causa, veamos por favor en el versículo, vamos al versículo 11, dice, por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Sí? La amargura de mi alma. Vamos a ver aquí. ¿Qué es la amargura? ¿Qué podemos pensar de la amargura? Pues, cuando, perdón por la expresión, pero cuando nos sentimos amargados, o estamos amargados, es porque hay un resentimiento guardado en nuestro corazón. Estamos pensando mal de alguien porque nos hizo un daño y luego seguimos guardando, nos sentimos mal. Es un resentimiento guardado, hay un disgusto, hay algo que nos molesta y que no estamos de acuerdo y que pues quisiéramos
hasta en un momento vengarnos, porque ese disgusto es muy fuerte, y además sentimos que la vida ya no tiene sabor, que ya ni vale la pena. Por eso se compara la amargura con una actitud agria, ¿sí? Con una actitud agria. Cuando probamos el limón, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos agrio. Pues en un sentido emocional es así. Sentir algo que no está bien, algo que no tiene buen sabor, ¿sí? Y por último, hay dureza, porque la persona de amargura no solamente es un problema de ella, sino que empieza a atacar a los demás. Una persona amargada le dice, tú tuviste la culpa, es por tu culpa que soy así, es que tú me hiciste algo, y empieza a atacar a esa persona, actúa con dureza, ¿sí? Entonces Job está sintiendo esa situación. Dice en el versículo 11, otra vez en la parte final, y me quejaré con la amargura de mi alma. Él estaba sintiendo esa amargura muy profunda. Job estaba sintiendo que su vida se le estaba yendo y no encontraba la respuesta. De seguro que en sus momentos de soledad, él oraba y clamaba a Dios, pero no encontraba la respuesta. ¿Por qué he llegado a esta situación? Si en mi vida, cuando estaba bien, yo buscaba a Dios con todo mi corazón y llevaba a mi familia ante el altar, oraba por mis hijos, hacía todo lo correcto delante de Dios, ¿por qué me ha llegado a esta situación? Él no entendía lo que le estaba pasando. Nosotros lo entendemos porque ya sabemos la historia de Job, pero él no lo entendía en ese momento, ¿sí? Entonces viene la segunda petición. Antes de eso, por favor veamos en el versículo 15. Dice, así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Fíjense bien, llegó a este punto de querer ser estrangulado. Nuestra versión dice estrangulado, pero en esta versión de la Biblia dice, mi alma pues escoge la asfixia, que quedara asfixiado. Y otra versión, esta versión de esta Biblia dice, mi alma busca mejor el ahogamiento. Prefiero estar ahogado. Ahora, ¿por qué lo está diciendo? Porque está en una situación desesperada, ¿sí? Como cuando estamos desesperados y queremos salir corriendo de nuestra casa. Queremos salir a desahogarnos en algún lugar. Una hermana me contó que pasó por una situación emocional muy fuerte. Y dice, yo me iba a los campos, ahí por donde vivo, me iba a los campos a correr y a gritar como desesperado. Sí, porque eso sí, es lo que pasa, es que uno a veces puede decir, esa persona está loca, ¿verdad? Uno puede decir, esa persona está mal. Bueno, pero es lo que nosotros percibimos, pero no sabemos lo que le está pasando a esa persona, ¿sí? Y lo mismo pasa aquí, Job. Él está diciendo, no, ya prefiero mejor ahogarme y terminar con mi vida, Señor. Pero obviamente que él lo está pensando, pero no lo hace. Job lo piensa, pero no lo hace, ¿sí? Entonces hay una gran diferencia entre el que lo piensa y el que realmente pues, lo ejecuta, ¿sí? Bueno, vamos aquí. La segunda petición. Versículos del 17 al 21, por favor, del 17 al 21. Este capítulo es corto. Son 21 versículos y como es forma poética, se lee rápido. Pero fíjense bien, hermanos, versículos del 17 al 21, también vamos a leerlo. Dice así, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo? Hasta convertirme en una carga para mí mismo. ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré. Job pensaba que a la hora de morir ahí, en este momento de su depresión y de su amargura, él pensaba que a la hora de morir, pues ya ahí se iba a terminar todo. Más adelante, y lo vamos a encontrar en el capítulo 19, que surge su fe y él se da cuenta que hay un destino
grandioso con el Señor. Pero en este momento es por causa de su amargura, por lo que le está pasando, que dice, ya a la hora de morir, ya se acabó todo. Bueno, pero en el versículo, por favor, veamos en el versículo 20, dice, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? Si he pecado. Otra vez, Job está consciente de que no le ha fallado a Dios. En el sentido, o sea, él sí sabe que es un hombre pecador, porque es por la naturaleza humana. Pero que haya ejecutado un pecado, que le haya fallado a Dios, eso no. Y entonces Job se hace muchas preguntas, pero le dice al Señor, si he pecado, Señor, pues entonces mira, ¿qué puedo hacer? Mira, perdóname, en el versículo 21 nos dice, ¿por qué no me quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Perdóname, Señor, si te fallé, perdóname y ya déjame morir, ya estemos en paz, estemos tranquilos. ¿Para qué me sigues persiguiendo? ¿Para qué me sigues molestando si de todas maneras me voy a morir? Fíjese bien en el versículo 19. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Es decir, Job se sentía hasta acorralado por Dios porque no lo dejaba hacer. Es como, ¿han visto cómo se siente ¿han visto cómo actúa un pobre ratón ante el gato? Llega un momento en que el ratón está en un rincón que ya no puede, ya sabe que está completamente perdido, y lo único que hace es lanzar un chillido, el pobre ratón, y ya sabe que está muerto. Es más, antes de que el gato lo muerda o se lo coma, el ratón ya se murió de un infarto. ¿Sabían ustedes eso? Que los ratones se mueren de un infarto antes de ser comidos por el gato. Entonces, la presión que tiene el ratón es tan fuerte que nada más del puro susto de que va a morir, se muere de un infarto. ¿Sí? Entonces Job le está diciendo al Señor, me tienes tan acorralado. Si te he fallado, perdóname. Y ya déjame morir y estemos tranquilos. Bien, fíjense bien. Dice en el versículo 20, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo? ¿Sí? Todo está centrado en él. ¿Sí? La aflicción por sus hijos perdidos, la aflicción por su enfermedad, la aflicción de haber perdido todos sus bienes, la situación de que su esposa no está en ese mismo momento, porque si él se siente horrorizado por verse que está mal en su cuerpo por la enfermedad, pues imagínense la pobre esposa. Entonces se siente así mal y él siente que es blanco de Dios. Ahora, en este pasaje es la única vez en toda la Biblia que Dios recibe el título de guarda de los hombres. En toda la Biblia, en los 66 libros, esta es la única vez que se le llama a Dios guarda de los hombres. Fíjese bien el versículo 20. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Sí? Y la palabra guarda se puede traducir, fíjense bien, se puede traducir atalaya, guardián, preservador, cuidador o el que vela, ¿sí? Es lo que significa la palabra guarda, porque es la única vez que aparece en toda la Biblia. ¿Sí? La palabra guarda viene de una palabra hebrea, ahí aparece en rojo, se pronuncia nazar, y es la única vez. Job es el único que le llama a Dios guarda de los hombres. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. ¿Sí? Y en otros versículos encontramos que dice, por ejemplo, en el Salmo 121, versículo 5, Jehová es tu guardador, pero la palabra guardador aquí es otra palabra hebrea, ya no es la misma, ¿sí? Aunque dice aquí que Jehová es tu guardador, pero es diferente a la palabra que utiliza, ¿sí? Entonces regresemos aquí. Y a pesar de la manera como se siente Job, él sigue reconociendo que Dios es su Dios y que Él tiene, a pesar de lo que le está pasando, Él tiene cuidado de él. Fíjense bien, hermanos, en los equivalentes.
Dios es su atalaya, su guardián, su preservador, su cuidador y el que está velando. Y Dios es el que siempre está velando a nuestros favor. Dios nunca duerme. Le podemos llamar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, a la hora que sea, y el Señor siempre está velando a nuestro favor. Así es que ese es el pensamiento de Job. Claro, Job está en una situación de crisis, pero él no ha perdido su fe en el Señor. Bien, vamos ahora. ¿Qué lecciones podemos ver en este capítulo? Este capítulo 7 podemos ver algunas cosas que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual. Primero, las grandes calamidades de la vida nos llevan a profundo cansancio que solo podemos descargar en nuestro Dios. Cuando nos sintamos agotados, cuando nos sintamos que ya no podemos, nuestro gran refugio es nuestro Dios. Podemos acercarnos con plena confianza a Él y saber que el Señor nos va a levantar. ¿Sí? Así es que, miren, hermanos, no hay cosas tan tremendas que tengamos en nuestra vida espiritual como saber que Dios está a nuestro lado. ¿Sí? Así es que pensemos en eso. En segundo lugar, la amargura de nuestras dificultades diarias son transformadas en gozo al saber que Dios todo tiene bajo control. ¿Sí? Dios tiene todo bajo control. Podemos estar pasando por los momentos más difíciles de nuestra vida: la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, la pérdida de la salud, la pérdida de una relación familiar, pero si confiamos en nuestro Dios y ponemos nuestra mirada, Él tiene el control de todas las cosas y Él va a poner gozo en nuestros corazones. Número 3, Dios, el guardador de nuestras vidas a pesar de los sufrimientos que padecemos, y no nos dará más de lo que podamos soportar. Acuérdense esto: Dios nunca nos va a dar más allá de lo que podamos soportar. Si nos da una enfermedad fuerte y dolorosa, es porque la podemos soportar. Si nos hace pasar por un problema difícil, es porque lo podemos soportar. Nunca Dios nos va a dar algo más allá de lo que no podamos soportar, porque así lo dice la palabra del Señor. Les pido por favor que vayamos hasta 1 de Corintios capítulo 10. 1 de Corintios capítulo 10. 1 de Corintios capítulo 10. Y vamos a leer todos juntos el versículo 13. 1, 13. 1 Corintios 10, 13. A ver, todos juntos dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fíjense bien qué tremendo es esto. Así es que si Job estaba pasando por esas calamidades, por ese sufrimiento tan terrible que muchos de nosotros no lo hubiéramos aguantado, Job sí, porque él sí lo podía aguantar. Él estaba siendo probado porque era capacitado por Dios para soportarlo. Número 4. La vida del Hijo de Dios no termina en la tumba, sino que le espera una estancia eterna de gozo y paz en el cielo. Job, en su desesperación, pensó: no, a la hora de morir ya se acabó todo. Pues cosa muy diferente, porque más adelante él se da cuenta que su relación con Dios va hacia la eternidad. Miren qué bendición. Y número 5, y que al final de cuentas Dios tiene un propósito de bendición que va a cumplir en cada hijo suyo. Dios iba a cumplir el propósito en Job. Ya había pasado meses. ¿Cuántos meses? No lo dice, pero ya habían pasado muchos meses. Pero Dios lo estaba transformando, lo estaba moldeando para que se cumpliera su gran propósito. E iba a salir victorioso. Cuando lleguemos a los últimos capítulos de Job, vamos a darnos cuenta que él triunfa porque Dios lo ha llevado de la mano a través de todo ese horrible sufrimiento, pero sale triunfante. ¿Sí? Y lo mismo ocurre en nuestra vida. Así es que, si pasamos por momentos difíciles en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, hermanos, pongamos nuestra mirada en el Señor. Dejemos que Él actúe en nuestras vidas.
porque Él va a cumplir su propósito. Y no olvidemos que Él es, como decía Job, Él es nuestro guarda. Dice en este texto que Él es el guarda de los hombres. Que Él es el guarda de los hombres. Él es el que está velando. ¿Y qué es una atalaya, hermanos? ¿Qué es una atalaya? No es la revista de los testigos de Jehová, no, sino ¿qué es una atalaya? Un guardián. Un guardián. Un guardián. Un vigilante. ¿Qué otra cosa más? Un vigilante. Eran los que se ponían en las torres y desde las torres estaban vigilando todo el panorama por si llegaba un enemigo, ¿sí? Y el Dios es nuestra atalaya que está observando todo para que nos vaya bien en nuestra vida. Así que qué bendición tan grande, hermanos. Entonces, aunque el capítulo 7 Job expresa su amargura y expresa su necesidad de que se le comprenda por lo que le está pasando, en nuestra posición como hijos de Dios estamos tan favorecidos, porque Dios tiene cosas grandiosas también para nuestra vida. Job no lo entendía, nosotros sí, porque lo tenemos ahora en la palabra de Dios. Miren qué tremendo. Bien, ¿algún comentario, hermanos?